¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Todos los hitos han sido muy especiales. Todas las viviendas son un logro de la humanidad, del amor, de la solidaridad, de la seguridad social, de la protección a la familia. Ahora tenemos el carnet de la patria. Y con el carnet de la patria vamos vivienda por vivienda, una por una. Así ha sido hasta esta vivienda 2 millones. Y así va a ser hasta la vivienda 5 millones. Y lo juro, hoy frente a este hito de la vivienda 2 millones, así como logré mantener la gran misión Vivienda Venezuela, expandirla como legado del comandante Chávez, así lograré construir las 5 millones de viviendas que necesita el pueblo de Venezuela. Vamos entonces a develar el hito. 2 millones. 2 millones. A mostrar esta tabla para que ustedes vean lo que es el histórico de la gran misión Vivienda Venezuela, que arrancó el 30 de abril, no lo olvidemos. 30 de abril del año 2011. El primer año, bueno, una construcción de 146.000 viviendas. Comenzaba, mira, poco a poco a articularse la maquinaria con los 5 vértices, los terrenos, los materiales, la inversión financiera, la comunidad. Segundo año, ya llegamos a la primera meta con nuestro comandante Chávez, 2012, recuerden ustedes, de 200.000 viviendas. El tercer año llegamos a la meta de 200.000 y después tuvimos una caída inexplicable. De 200.000 viviendas nos venimos a 126.000, Aristóbulo, ¿recuerda? Bueno, inexplicable, porque el petróleo todavía estaba a $100 el barril. En una Venezuela de grandes ingresos, Y luego, recuerdo, empecé un proceso de reestructuración, reajuste de la gran misión Vivienda Venezuela. Nombré a este compañero, Manuel Quevedo, al frente de la gran misión Vivienda. Y miren el repunte, 200.000 viviendas más. Logramos 326.000 viviendas en el 2015. En el año 2016, 359.000. No olviden ustedes el 2016. ¿Recuerdan?
que la oligarquía ganó la Asamblea Nacional, se posicionó y la primera ley que quiso aprobar fue una ley de vivienda para privatizar y destruir la gran misión Vivienda Venezuela. Yo voy a proceder, fíjense usted, compatriota, por medio de este decreto presidencial, ordeno transferir a la empresa del Estado Inmobiliaria Nacional la titularidad de la propiedad a modo gratuito y de manera irrevocable de los terrenos pertenecientes a la República o entes de la Administración Pública Nacional sobre los cuales se ha planificado construir viviendas para satisfacer la demanda generada en el registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela y del Carnet de la Patria, por lo cual al firmar este decreto y ser publicado, pasamos a entregar 1.058 lotes de más de 14.000 hectáreas a nivel nacional para nuestro pueblo. Si al Petro le va bien, tenemos el dinero para seguir construyendo vivienda, acelerar la construcción de vivienda. Si al Petro le va bien a toda Venezuela. Entonces el día de ayer, el gobierno imperialista de Estados Unidos sacó un decreto contra el Petro. ¿Ustedes lo vieron? Válgame Dios, pues. ¿Ah? Decreto vergonzante, ilegal, absurdo, que lamentablemente fue solicitado por la oposición venezolana, porque fue la Asamblea Nacional, la de Caburguesa, la primera que aprobó algo contra el Petro, la única que aprobó un manifiesto, un comunicado contra el Petro. ¿Quién puede estar contra un instrumento monetario que va a beneficiar a todos los venezolanos? ¿O es que yo creo el Petro solo para los chavistas? ¿O es que yo estoy creando el sistema de criptomoneda y de minado solo para los chavistas? ¿O lo he creado para todos los venezolanos? Es para toda Venezuela. Es para toda Venezuela. Yo por eso denuncio la persecución ilegítima, inmoral, absurda del gobierno imperialista de Mr. Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, la persecución financiera, monetaria, criminal. Pero además de que la denuncio ante el mundo y pido la solidaridad de los pueblos del mundo, también le digo al pueblo venezolano, hombres y mujeres de mi patria, al Petro no lo para nadie, a Venezuela no lo para nadie, y lo que vamos es para adelante con el Petro. ¡Que viva el Petro de Venezuela! Luna llena, Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. No, y si no es nada más los 2 millones de viviendas, sino si el Petro se dispara, que será hoy, que dijo Jorge Rodríguez, Venezuela certificado, ya certificado. Jorge Rodríguez anunció hoy Venezuela posee la 4ª reserva de oro más importante del mundo. Yo creo que todavía no hemos descubierto todas las reservas. Pues están surgiendo unas por ahí por Carabobo, un filón, ¿verdad? Por ahí por Carabobo. Pero Venezuela hoy, esto lo dijo hoy Manzanares, Venezuela hoy se convirtió por encima de Estados Unidos e Inglaterra, lo repito para que lo escuchen,
por encima de Estados Unidos e Inglaterra, por cada 1000 habitantes, el país que más viviendas tiene. Más viviendas construye es la cosa. Por encima de Estados Unidos e Inglaterra. Y esos fueron los que nos sancionaron. Buenas noches, aquí está Juan, mi querido amigo historiador, Juan Romero. Gracias, Mario. Y secretario de Asuntos Fronterizos de la Gobernación del Estado Zulia. Un saludo al gobernador de Zulia. Un abrazo desde acá. Abrazo y solidaridad plena, compadre. Vamos primero al comentario. Porque se cumplió. Fíjate que ese gráfico que estaba presentando el presidente, si es posible que me le saquen un close-up a ese gráfico que enseñó el presidente de la construcción de vivienda del año 2014. Porque es lo interesante. Porque a pesar del bloqueo financiero, a pesar de toda la guerra económica, bloqueo criminal que nos han impuesto, nosotros cumplimos contra viento y marea. Una meta. Una meta que dictó el presidente comandante Hugo Chávez en su momento, dijo que llegábamos a esta fecha con 2 millones de Pero fíjate que además ahí hay un tema que es interesante, que es y llevó agua para mi molino, que es el tema de comparación histórica. Si tú reúnes todas las viviendas construidas entre 1958 hasta 1998 y no te llega esa cifra, comenzando por la famosa promesa de Caldera de las 100.000 casitas por año. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces no es solo el tema de lo comparativo. Se nos cayó la cédula. Sí. Pero ese es un tema importante porque una de las cosas que nos trabajan a nosotros es el olvido. Por eso que Benedetti dice extraordinariamente bien, el olvido está lleno de memoria. El olvido tiene que estar lleno de memoria, si lo queremos. Y además memoria es historia, memoria es conciencia. Y es un tema sumamente importante verlo en esa perspectiva. Entonces, no solo que cumplimos la meta, sino que esa meta cumplida, que es una meta desde el momento en que nace la misión vivienda 2010-2011 a 2018, creas más viviendas que el histórico desde 1958 hasta 1998. Incluso, si te vas un poquito más allá, me atrevería, metiendo incluso las iniciativas de construcción y de modernización que comenzaron con el gobierno de Isaías Medina Angarita en 1941, todavía no llega a esa cifra. Entonces tienes ese primer elemento contundente. El segundo elemento es lo que tú muy bien señalas. En un escenario de conflictividad, de asfixia, de profunda guerra psicológica, de una guerra simbólica, porque no se nos puede olvidar, por ejemplo, a Julio Borges diciendo que era mentira, que eran maquetas, que era plástico. Misión maqueta lo llamó. Y gente repitiendo efectivamente eso, ¿no? Entonces, la proyección que esto tiene, a pesar de las dificultades, es una proyección de atención y de respuesta a uno de los temas esenciales. Pues fíjate, en la historia de Venezuela, Mario, hay en mi criterio tres problemas no resueltos, sobre los cuales nosotros hemos seguido evolucionando. El primero, el problema de la participación. Fíjate así que si no es un problema no resuelto, que en la elección de la Asamblea Nacional del 2015, uno de los grandes temas de debate, ¿cuál fue? El porcentaje de representación de la mujer que había ahí. El tema de la participación sigue siendo un histórico. El segundo tema es el tema de la igualdad jurídica, ¿no? Y en el caso de la Constitución, eso tiene que ver con el reconocimiento de las comunidades, que por cierto se cumplió ayer un aniversario más de la promesa de Chávez del acta compromiso, porque fue un acta compromiso con los pueblos indígenas. Y el último es el tema la propiedad. Cuando tú ves el discurso del proyecto emancipador, uno de los grandes inconvenientes es el acceso a la propiedad. El acceso a la propiedad, la democratización de la propiedad. Y es un tema que Chávez lo trabajó sobre el tema de la propiedad social colectiva, etcétera, porque es un histórico. Chávez tenía un profundo sentido de lo histórico. Y lo tiene no por conveniencia electoral, no por interés, sino que Chávez es un sambo. ¿Y qué es el sambo en la historia? Los dos sujetos sufridos, afrodescendientes e indígenas. Él lo dice. Nosotros estamos ahorita en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, en el Zulia, comenzando un seminario sobre el pensamiento político, la tercera corte sobre el pensamiento político de Chávez. Yo le decía a los compañeros que están conmigo trabajando en el seminario, les leía en mi primera vida que Chávez decía, yo soy un sambo,
mi papá es negro y la abuela de mi papá, la que nos crió, era indígena. Que son los dos sujetos olvidados, sometidos. Eso no se le perdona a Chávez, eso no se le perdona a Evo, eso no se le perdona a Lula, eso no se le perdona a los Kirchner, eso no se le perdona a Daniel Ortega, porque además en el caso de la revolución sandinista, lo interesante de la revolución sandinista es que cuando triunfa en 1979, lo primero que hace la revolución sandinista es reivindicar a los pueblos indígenas. Es la primera que introduce, siguiendo un viejo planteamiento sobre el socialismo indiano de José Carlos Mariátegui en Perú, que era sumamente interesante. Entonces Chávez recoge eso y le pasa el bastón a Maduro. Y vaya forma de relevo 4x400 que se ha tirado el presidente. ¿Tienen esa foto, por favor? ¿La tomaron? ¿Pueden ponerla? A ver si la tienen por allí. La foto que pedí es en el video que estaban pasando, en el momento, o pararla ahí. En que muestre el gráfico. En que me muestren el gráfico. Yo quiero explicar algo, ¿no? Primero es la demostración del trabajo que hizo Nicolás Maduro en el momento en que asume la digamos, la dirección de la revolución, ¿no? Tú ves la cantidad de viviendas y es enorme. En el contexto de dificultad. Saquemos la cuenta de cuántas se han hecho en pleno ataque y guerra económica y bloqueo financiero. Esto sin desmeritar para nada todo lo que ha hecho la revolución bolivariana, Juan. Claro. Pero el tema es cuánto se ha hecho en medio de una de los más virulentos ataques que se ha hecho contra el país. Es que fíjate, de nuevo es el tema. Y eso tiene, no es solo el significado físico, porque de repente la primera lectura fácil que pudiéramos hacer de la cifra, a ver, ahí está, míralo. La primera lectura fácil que pudiéramos hacer, oye, es un buen número, mira, de 126.000, un salto de prácticamente 200.000 viviendas, de 2015 a 2016. Más del 100%. Esto es interesante, 200%. Fíjate, esto es interesante aquí contextualizarlo, porque el salto del dólar paralelo, según la propia Pascualina, entre 2015 y 2016, fue de un 800%. ¿No? Esto es interesante decirlo. La diferencia entre el dólar real y el dólar paralelo entre 2015 y 2016, según Pascualina, fue un 800%. En ese año donde el salto del dólar paralelo tiene ese impacto. El 17 es el peor. Claro, ¿no? Pero además, fíjate, ¿no? Porque además, si tal como señala Pascualina, si lo acumulamos, es más de 2 millones de por ciento la diferencia. La acumulación el cálculo lo trajo María Alejandra Díaz el sábado. Correcto. Y habla de 2.990.044, casi 3 millones de diferencia. por ciento. Entonces, fíjate, si lo vemos así, ¿no? El primer elemento es el elemento cuantitativo. Excelente, muy bien, lo hicimos. Pero el segundo elemento es el significado simbólico que tiene esto para demostrar una de las matrices con las cuales nos atacan a nosotros, que el socialismo en Venezuela es ineficaz, que el socialismo en Venezuela es absolutamente corrupto, que el socialismo en Venezuela no tiene capacidad. Y eso se construye para justificar todo lo que tiene que ver con la lógica del pensamiento liberal. Ahí falta una cifra, Juan. Familias. No. Ah, claro. La construcción privada. Claro, a ver cuál es. ¿No? Y además el manejo del costo de los materiales, que es otra cifra que nosotros debemos darlo. Y eso lo discutía yo. Eso lo discutía yo con nuestro amigo recíproco, Pascualino Angiolillo, que es uno de los graves problemas que nosotros tenemos y sobre el cual Chávez llamaba constantemente la reflexión, es la manera en la cual presentamos gráficamente los resultados de los procesos de cambio que nosotros hemos adelantado. Nosotros vemos en eso las lógicas. Tú ves como ellos de repente, yo lo veo, yo soy profesor universitario en la Universidad del Zulia, Mario. Y tú ves colegas nuestros diciendo, bueno, es que mi sueldo al mes son $5. ¿Cómo hace tu sueldo al mes $5? Sí, porque el dólar paralelo está en tanto y mi conversión de mi sueldo en dólar paralelo es esto. Ellos lo vienen haciendo porque se trata de un manejo simbólico sumamente importante. Y es ahí donde nosotros tenemos, en un momento determinado, Nicolás, el presidente, compañero camarada Nicolás Maduro, señaló el tema de la guerra en las redes. Pero la guerra en las redes también tiene que tener un componente gráfico sobre el cual nosotros no hemos marchado en correspondencia. Porque este gráfico que tú mostrabas, fuera de lo cuantitativo, insisto, muestra una acción cualitativa en términos de una gerencia en tiempos de crisis. O sea, hermano,
con un decreto como el de Obama, que comenzó a escalar desde el 8 de marzo de 2015, con una inflación inducida, con un Para trabajo... el camarada, perdón, Juan, para el camarada que escribió ahorita, saque las cuenticas. Espérate un momentico. Muéstralo. Yo quiero mostrar algo que es cotidiano, pues. Yo, o sea, por lo apresurado, nosotros somos expertos en darnos coñazos a nosotros mismos, compadre. Créamelo, somos expertos. Mi papá y Miren. unos amigos decían, ¿para qué hacerlo fácil si lo hacemos difícil? Sí, terrible. Mira, al camarada que me escribió ahorita, lea bien lo que le voy a mostrar. Yo tengo una curiosidad. Luego vamos a entrarle al tema de las sanciones, que es bien importante. Pero yo tengo una curiosidad. Yo le dije a William Contreras ayer, y de ayer a hoy me logró sacar unas pequeñas cifras. Le dije, William, así como María Alejandra nos trajo a nosotros el día sábado un cálculo del casi, escuche bien, señor, el que me escribió, 3 millones % de Dollar Today. Yo quiero que usted imagine esos 3 millones % de incremento en Dollar Today aplicado en el comercio, aplicado en la construcción, Salud, en la salud. educación. Como dijo María Alejandra aquí, pregúntese cuánto costaba una vacuna, o perdón, una medicina de insulina hace 3 años. Y ahorita cuesta 13 millones de bolívares. ¿Eh? Pero yo le agarré y le dije, yo tenía una curiosidad, una cosa ociosa. Porque el ataque, Juan, ha sido a la médula de la cotidianidad, incluyendo a los que toman, a los que fuman, porque te atacan la ansiedad. Claro. Vaya a comprarse una caja de Belmont ahorita, ¿cuánto le cuesta? Haga la relación entre el costo de la caja de cigarro y el salario. Haga la relación. Haga la relación entre una botella de ron y el salario. Una caja de cerveza. Ahora, ustedes dirán, oye, pero es que Mario está defendiendo eso. No, No. es que aquí hay gente que toma y hay gente que fuma. Y esa gente, cuando usted le corta eso y le dice, señor, usted ya no puede fumar. Se deteriora mi vida social. Ajá, se mis deteriora mi vida. condiciones. Eco. El socialismo es una mierda. Ajá, el socialismo Es es una mensaje. mierda porque me subieron el ron, me subieron el tabaco. ¿Usted quiere ver algo, camarada? Véalo, pues. Yo le dije a William Contreras, yo necesito esto en gráficos. Cacique, ron Cacique, presentación, la botellita, la botella. 2014 costaba 380 bolívares. 2018, 1.800.000 bolos. Santa Teresa, 500 bolívares. 2018, 1.950.000. Vamos a bajar. Belmont, cigarrillo, 90 bolívares en 2014, 180.000 bolívares en el 2018. Vamos para acá. Polar. Yo digo aquí Polar para los que defienden al señor Mendoza. Polar costaba 240 bolívares en el 2014. Y no les quiero contar cómo subió cuando el golpe de Estado del 2002. Claro. Y el golpe petrolero, ¿te acuerdas? Claro. Que lo escondieron. 240 cuesta la Polar, la botellita, en 2014, en donde el ciudadano común salía de trabajo, se tomaba llegaba su a su cervecita casa, en Maracaibo. tenía una caberita ahí enfriando y agarraba y se tomaba su cervecita en la casa. ¿Verdad que sí? Ajá. 240 bolívares costaba en 2014. Ahora cuesta 1.800.000 bolívares la caja. Haga la relación, camarada, entre lo que es el ataque, ¿verdad?, al bolsillo del venezolano y cómo nos cambiaron la cotidianidad. Yo estoy hablando nada más que de los vicios. No he hablado de harina, no he hablado de arroz, no he hablado de queso que llegó al 1.000.000 de bolívares, el queso blanco. No he hablado de huevos, yo no he hablado nada de eso. de la cesta de los Y productos. lo peor de todo es que Dollar Today no ha crecido. Nos instalaron en la cabeza a productores privados y también para adentro. ¿Cómo se llama? A importadores de adentro y de afuera. Nos instalaron en la cabeza
que hay que subir, porque yo tengo que ganar el 10.000%, el 20.000, el 1.000.000%. Y usted se va a preocupar por una casita que no fue terminada. Se trata de minimizar. Fíjate, Eugene Sharp, que acaba de fallecer, entre finales de año y este año, fallecieron, Mario, 2 tanques pensantes que se estructuraron perfectamente en diseñar todo lo que yo llamo el caos constructivo. El caos constructivo es una tesis que el origen inicial es de un señor que fue el primero que falleció, Zbigniew Brzezinski. Brzezinski fue el que se alió al Rockefeller, ¿no? Brzezinski, que se hizo muy famoso por la publicación en el año 1971 de un libro que se llama Los Estados Unidos en la era tecnotrónica, donde decía que los Estados Unidos por sí solo a futuro no iba a ser capaz de dominar el mundo. Ese señor construyó todo lo que es el sistema de lo que Emir Samir, ese gran compañero egipcio, llama los imperialismos colectivos, porque a veces hablamos nada más de Estados Unidos en términos del imperialismo, ¿no? Estados Unidos es la Unión Europea con Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, ¿no? Y además tienes que agregarle Japón, que no se nos olvide. Entonces actúan ellos articuladamente. Y Brzezinski hablaba del caos constructivo. ¿Qué era el caos constructivo? Si los Estados Unidos no puede, por la naturaleza del costo de la guerra, intervenir directamente, debe buscar la implosión hacia adentro. Entonces, eso se complementó con las tesis de Eugene Sharp en ese texto extraordinario, porque además es un tipo de muy buena pluma, así sea un hijo de la Gran Bretaña, pero hay que reconocerlo, ¿no? Que se llama De la dictadura a la democracia. Eugene Sharp dice ahí, a las dictaduras, define las dictaduras como aquellos estructuras políticas ajenas a los intereses de Estados Unidos, deben ser progresivamente corroídas desde adentro. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque por ejemplo la operación Tormenta del Desierto, Mario, le costó solo en armas a los Estados Unidos, es decir, la invasión a Irak, para que nos entendamos, $600 billones, solo en armas. Si tú le sumas lo que gastaron en soldados mutilados, el síndrome postraumático, etcétera, esa cifra llega a los $1.200 millones. Por eso es que el dinero inorgánico de los Estados Unidos, que tanto los economistas monetaristas, y aquí voy a las críticas que hace mi buen amigo y hermano Tony Bosa, a quien saludo. Él es malandro, pero bueno, es mi hermano. Tony, me tocó ahora a mí. Y Tony habla efectivamente de esa guerra monetarista. Bueno, los Estados Unidos con una generación de dinero inorgánico de 8.000%, es decir, dinero que supera la capacidad real, no llega a una inflación de 2 dígitos. No tiene un riesgo país elevado, a pesar de que la relación del Producto Interno Bruto en relación con la deuda es 180%. Pero Venezuela, que tal como lo ha demostrado Pascualina, efectivamente ha generado un circulante importante, pero que no llega al 400% en relación a la dinámica, ¿no? Se le genera una inflación inducida muy alta, como lo estaba señalando efectivamente María Alejandra. Y además un riesgo país extraordinario cuando la relación del Producto Interno Bruto en relación con nuestra deuda no llega al 30%. Entonces, eso que estoy describiendo es perfectamente estructurado en términos de guerra. Y eso me permite a mí conectarme con el petro. Lo que no manejamos. Claro. Ya voy. Vamos primero con las sanciones. Pónganme el video, la nueva sanción de Donald Trump. Qué cosa, ¿no? Que uno piensa que ellos allá piensan solitos, ¿no? Resulta que tenemos una oposición que sale llorando. Claro. ¿Y llorando por qué? Hay que ver, entre el análisis que vamos a hacer, Juan, también vamos a hablar del petro, claro, y de sus bondades, ¿no? Y por qué se le ataca, por qué la urgencia de parte de Estados Unidos. ¿Por qué? La importancia del ataque. Exacto. Vamos a ver la primera, que es la nueva sanción. Rueda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva en la que prohíbe las transacciones o financiamiento de cualquier estadounidense con el petro, la moneda virtual del gobierno de Venezuela.
La Voz de América conversó en exclusiva con Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca, y le consultó sobre la medida. Pero como el régimen de Nicolás Maduro lo único que busca es cómo enriquecerse a sí mismo, ahora ha salido con esta nueva de tener una campaña de financiamiento digital que realmente que lo único que hace es buscar cómo estafar a los inversionistas, y Estados Unidos y el presidente Trump han dicho: con Estados Unidos no vas a jugar, no te vamos a ayudar a enriquecerte para que puedas seguir lastimando los deseos democráticos de tu pueblo, y vas a tener que buscar otra fuente de ingresos que no sea la estadounidense. Adicionalmente, el Departamento del Tesoro emitió sanciones directas contra 4 funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la Casa Blanca no descarta la aplicación de nuevos mecanismos de presión. Hay reacciones por parte del gobierno venezolano. De eso le preguntamos de inmediato a Madeleine García desde nuestra sala de redacción. Hola Madeleine, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues sí, las reacciones han sido muchísimas, las redes sociales están a reventar, y un comunicado del gobierno de Venezuela a través de la Cancillería rechaza enérgicamente estas nuevas acciones del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, de prohibir en este caso cualquier transacción con la criptomoneda, que es la nueva moneda virtual venezolana, el Petro, así se llama, y también las sanciones contra 4 funcionarios o exfuncionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Uno de los puntos del comunicado, Tatiana, quiero rescatar rápidamente esto, y es que dice que con su accionar la administración de Donald Trump, a decir del relator de Naciones Unidas, el señor Alfred de Zayas, cometen un crimen de lesa humanidad que puede ser presentado ante la Corte Penal Internacional como una violación al artículo 7 del Estatuto de Roma. El experto independiente de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, aseguró que las sanciones emitidas por Estados Unidos en contra de los funcionarios del gobierno nacional violan los derechos humanos de los venezolanos. Zayas indicó que dichas sanciones merecen una responsabilidad penal. A su juicio, son las causantes de la reducción del acceso a la alimentación y medicinas en Venezuela. Resaltó que el número de fallecidos producto de malnutrición representa un crimen de lesa humanidad por parte del gobierno norteamericano. En este sentido, de Zayas manifestó que Estados Unidos y Europa tratan de sumergir a Venezuela en una guerra económica para que exista un cambio de gobierno que solo les permita apropiarse del petróleo venezolano. Y es que precisamente estas sanciones, Tatiana, económicas, van en contra de los propios venezolanos, en contra de sus derechos, en contra de la economía, y agudiza muchísimo más la situación acá en Venezuela. Te pongo un ejemplo: en la frontera colombo-venezolana, justo en el lado del norte de Santander, allí es el epicentro de estos crímenes económicos y crímenes de lesa humanidad. Ha sido un análisis de constitucionalistas, e incluso dicen que estos crímenes tienen tanta repercusión en el pueblo venezolano que puede ser llevado a la Corte Penal Internacional, tal como coincide este relator de Naciones Unidas que estuvo recientemente acá en Venezuela y que describe la situación de Venezuela y critica precisamente lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, lo que ha hecho la oposición venezolana al pedir más sanciones en contra de Venezuela, que raya ya en una situación caótica para el pueblo venezolano. Venezuela sufre una guerra económica. Venezuela sufre un bloqueo financiero. Venezuela sufre un alto nivel de contrabando. Y desde luego Venezuela necesita la solidaridad internacional para resolver estos problemas. Primero que nada, hay que terminar la guerra económica. Hay que levantar las sanciones, porque precisamente esas sanciones están empeorando la situación de desabastecimiento y están empeorando la situación, sobre todo en el campo de las medicinas. Es evidente que desde el año 1999 que una serie de estados quieren el cambio de régimen en Venezuela, y por eso fue que se organizó
coup d'etat de abril del 2002. Ese deseo de destruir la revolución bolivariana y de abrogar todas las leyes sociales que se adoptaron durante los años de Chávez y de Maduro, ese propósito existe y ese propósito es lo que explica que se usa cualquier argumento, aunque el argumento no sea válido, para impulsar la idea de regime change. Esta idea, desde luego, es violatoria del capítulo 4, artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, artículos 1 y 2, es también violatoria de numerosas resoluciones de la Asamblea General, como la 2625 y la 3314. Es cualquiera injerencia, no solo militar, cualquiera injerencia económica en los asuntos internos de un Estado es contraria. El mundo entero ha construido alrededor de Venezuela, y gracias a los medios de comunicación, prácticamente la idea de que Venezuela vive una crisis humanitaria. ¿Usted cree que ese calificativo le corresponde a la real situación de Venezuela? No. Yo precisamente he estudiado las estadísticas y he comparado con otros países. Desde luego hay escasez, hay desabastecimiento, hay zozobra, pero el que ha vivido y trabajado para Naciones Unidas por décadas y conoce la situación en países de Asia y de África y de Latinoamérica, sabe que esta situación en Venezuela no llega a ser una crisis humanitaria. Vaya acomodándome el video 1, el Estado que nos sanciona. Fíjate, Sayas nombra algunos. Todo eso es mi buen amigo, el general Barrio, un compañero extraordinario, docente del IAESEN. Habla siguiendo a unos teóricos chinos que tratan sobre el tema de la guerra no convencional. Estos teóricos chinos hablan de acciones militares de no guerra. Esto es una acción militar de no guerra. Es decir, son acciones que son jugadas militares en términos de una nueva concepción de la guerra. Y esto es importante decirlo. Esa concepción de la guerra no tiene que ver con que tú y yo con un par de 9 milímetros nos caigamos a tiro, o con tanques, o con aviones, sino que este tipo de guerra es una guerra tradicionalmente, como se denomina, no convencional, y es una guerra que se pelea en otros frentes. Es una guerra multidimensional o una guerra compleja también se le denomina, o guerra híbrida también. Y esto que dice Sayas, ¿no?, donde señala esencialmente elementos de las Naciones Unidas, de la reglamentación de las Naciones Unidas, hay también un elemento de, y lo voy a leer, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en el año 98. El Estatuto de Roma, en su artículo 7 sobre crímenes de lesa humanidad, reza lo siguiente. A los efectos del párrafo 1 que habla de los crímenes de lesa humanidad, el exterminio, escúchese bien, comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a los alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Estimado compañero, porque además yo sé que a ti también te sigue no solo la gente que militamos en el socialismo, sino en la oposición, dígame si esto no encaja perfectamente en lo que sucede. Y te pongo un ejemplo que es cotidiano. Mis hijas son alérgicas. Cada vez que tienen una crisis alérgica, nos toca salir a buscar un antialérgico. Recientemente una de ellas tuvo un brote y parecía una cotufa. Y no lo conseguíamos. Cuando a un padre de familia le ocurre lo que a mí me sucedió con una de mis descendientes, ¿okay?,
lo primero que hace es decir, hijo de la Gran Bretaña, Nicolás. Pero en ningún momento asocia lo que demostró aquí en este programa Pascualina, de cómo el sector médico en Venezuela y las transnacionales han recibido cuantiosos recursos. Pascualina habla de una entrega entre 1999 hasta el 2016 de más de 380.000 millones de dólares. Mi buen amigo Tony Boza, a quien de nuevo nombro, y no para meterme contigo, Tony, después lo haré en otro instante, señala, por ejemplo, basado en algunos análisis de datos económicos, cómo bajo la excusa de que el socialismo fracasó, que el gobierno de Chávez en su política económica es un fracaso, que el gobierno de Nicolás Maduro es terrible, cómo el porcentaje de inversión privada del Producto Interno Bruto hasta el año 1976, Mario, era cercano al 48%. En este momento está por debajo del 2%. Pero como muy bien, y aquí de nuevo voy a citar a mi buena amiga Pascualina, nuestra recíproca amiga, resulta que esa tesis es la que le permite a Lorenzo Mendoza y a todos sus seguidores construir la matriz de que lo privado es bueno y lo público es malo. Es decir, lo privado es óptimo desde el manejo de la idea de gerencia y todo lo público es corrupto, ladrón, inescrupuloso, etc. Pero oye, qué casualidad, compañero. El sector privado, ese que es muy bueno, eficiente, etc., no genera ni siquiera el 2% de los ingresos en divisa. Sí. Pero se chupa, para no decir la otra palabrota que se me está ocurriendo, porque mi mamá no diga que se me van a salir malas palabras en la noche, en cualquier entrevista, como dice mi madre, que tiene casi 85 años, se chupa el 65% de los dólares y divisas que el sector público, que es incapaz, inútil, es corrupto, es chavista, madurista, bruto, etcétera, tiene. Genera. ¿No? Entonces, esa guerra híbrida tiene ese componente. Cuando nosotros, y ahí de nuevo coincido contigo, que es una responsabilidad de nosotros, porque tú te das cuenta, yo tengo un equipo en la Secretaría de Asuntos Fronterizos que conformada por un profesor, colega, amigo extraordinario, a quien saludo, el profesor Steven Bermúdez, de la Escuela de Comunicación, que es experto en semiótica. Estos compañeros han hecho el estudio de cómo manejan las matrices. Y una de las cosas que Steven en su equipo de trabajo definió es el reciclaje de las matrices. Llevan varias anclas o emisores y van de uno a otro programa repitiéndolo. Y como nosotros vivimos en una sociedad de la convergencia, que es una sociedad de las pantallas, es decir, vivimos sometidos a la pantalla del televisor, a la del computador y la de la PC y la del teléfono. Y entonces usted en la mañana, cuando tiene que pararse a las 5:30, 6, a caerse a trancazo con sus hijos, con sus hijas, para vestirla, no tiene tiempo, y lo primero que hace es poner una noticia. ¿Y qué es la noticia? Bueno, tú trabajaste en medio. La noticia es lo que los norteamericanos en esa teoría del framing o del encuadre llaman un gatekeeper, un seleccionador. Ese tipo te dice a ti, mira, tú vas hoy a hacer una entrevista, o vas a hacer una crónica, o vas a hacer un reportaje sobre este tema y me vas a ir a buscar a tal tipo. Y tú, como buen periodista que eres, vas y entrevistas y haces tu nota y le pones un título. Y cuando llegas al gatekeeper te dice, no, hermano, este título es muy pajugo, vamos a cambiarlo. ¡Guau, guau! Y esto que está aquí no lo pongas, ¡guau, guau! Lo elimina. Total que el que cree que está informado termina leyendo lo que el gatekeeper quiere, que no era lo que inicialmente le mandó a hacer al reportero. Y como vivimos en esta sociedad de la convergencia y de la urgencia, entonces usted, bien pajugo, porque ahí sí voy a decirlo, usted en la mañana prende el televisor y mientras se viste, bueno, tú y yo no tenemos que secarnos el pelo ni peinarnos en la mañana, no tenemos ese problema, salimos despeinados de la casa sin ningún inconveniente, pero el que sí tiene que peinarse y ponerse su vaselina o plancharse el pelo, mientras lo está haciendo, pone el noticiero, que es un estúpido que te lee las noticias. Claro. ¿No? Y entonces tú sales de tu casa creyendo que estás informado y cuando yo me consigo contigo en la oficina, de jetón, voy, Mario, tú no escuchaste la noticia, entonces vas repitiendo las matrices. Eso pasa muchísimo, claro, en las redes sociales. Eso ha construido un círculo vicioso de repetición que busca algunos elementos, ¿no? Por eso es que, y de nuevo cito a mi amigo Tony, esta guerra económica es, por un lado, contra el pueblo como sujeto genérico y el otro contra el sujeto chavista.
Porque, oye, a mí me pasa una broma, yo siempre lo cuento esta anécdota. Yo soy profesor universitario con posgrado, 26 años en la universidad, invitado en diversas instancias, con obra publicada, etc. Y a mí en la universidad, cuando se me acerca algún profesor opositor, me dice, oye, Juan, si tú eres un tipo tan inteligente, ¿qué haces tú militando en el chavismo? Y yo le respondo, como buen ateo militante que soy, digo, dime una vaina, ¿tú todavía sigues siendo cristiano? Y me dice, claro, por supuesto. Ay, tú no sabes que hay curas pedófilos, que la iglesia cristiana cometió los más horrendos crímenes durante la Inquisición, que todavía lo sigue. ¿Y por qué sigues creyendo? Me responden, porque tengo fe. Bueno, yo no te puedo decir que tengo fe porque soy ateo, ¿no? Como decía Spinoza, ese gran filósofo holandés, decía, yo no puedo ir a una iglesia porque si decimos que Dios está en todas partes, ¿por qué voy a concentrar su adoración solo en una iglesia? Dios está ahí con el pobre, Dios está aquí en estas luces y creo en Él. Bueno, entonces yo, ateo militante, puedo decir... Como decía el comandante Chávez, ¿y por qué voy a ser pobre solamente aquí en la tierra? Porque voy a conseguir la paz en el cielo, si el reino de Dios está en la tierra. Entonces yo tengo fe en el socialismo como una opción. Y de lo que se trata esta operación es que tú pierdas esa fe. Claro, porque ahí también hay que decir, y esto con toda la responsabilidad, es que eso que erróneamente llamamos el chavismo en singular es un plural y no es un problema de singulares y plurales, no es un problema sintáctico, sino que el chavismo es la gente que venimos de la izquierda. ¿Okay? El chavismo también es la gente que no militaba en los partidos de izquierda o de AD y COPEI, pero que tenía organización popular, respuesta. Pero el chavismo es también los militares, unos de izquierda como Chávez y otros nacionalistas, pero que estaban ahí. ¿Okay? Pero el chavismo también son los tránsfugas. O sea, ¿cuánta gente no conocemos que vino de AD y de COPEI y se sumó a lo que era el MBR? Y luego están los que se convencieron con Chávez, porque Chávez era tal naturaleza en términos de carisma, en el sentido weberiano, que tú o lo querías o le tenías rabia, no había posturas intermedias. Entonces el chavismo mal denominado, que debería ser los chavismos, es una heterogeneidad. Y esa heterogeneidad tenía el liderazgo de Chávez como elemento cohesionador. Cuando se critica a Nicolás, cuando gente nuestra critica a Nicolás, hay que ponerse en los zapatos de Nicolás. Si tú ves, nosotros hemos hecho análisis de la expresión del presidente. Tú ves al presidente que anuncia el fallecimiento de Chávez muy compungido. Pero el presidente que gana las elecciones en abril es un presidente con cara de susto realmente, porque no es fácil. Pero tú ves al presidente que el 1 de mayo, yo estaba el 1 de mayo con el ser que tiene la felicidad de vivir conmigo. Y ojo, Juan, eso viene del 23 de abril, antes de mayo. Claro, cuando él anuncia en el programa... Viene algo. El desencadenante histórico. Claro, ¿no? Entonces, pero fue una jugada extraordinaria. Sí. Una jugada extraordinaria, pero cuando tú ves el Maduro que da la declaración el 1 de mayo, hermano, tú ves a un tipo sereno, con un gran sentido de la prospectiva, ¿no? Me recordaba lo que decía Sun Tzu. Sun Tzu decía en El arte de la guerra, si te conoces a ti y conoces a tu enemigo, anda siempre al enfrentamiento porque vas a ganar. Nicolás se conocía a él y conocía a su enemigo. Y se tiró esa jugada que, mira, yo era uno, yo me enteré de eso, yo sabía. El 1 de mayo estaba con el ser que tiene la felicidad ahí conmigo, acostado viendo, lo va a anunciar. Me dice ella, que es una militante, me dice, oye, ¿tú crees que lo va a anunciar? Es una jugada riesgosa. Bueno, yo le decía a ella, yo prefiero que me frieguen en la calle a esperar que vengan aquí al apartamento a sacarme de las orejas, porque por el cabello no me van a sacar, ¿verdad? A matarme. Yo prefiero que me maten en la calle peleando. Pero resulta que nos permitieron hacer la jugada, y la jugada nos salió mejor aún, porque fuimos a jugar un partido de fútbol. No es que nos permitieron, Juan, es que no pudieron parar. No pudieron, no tenían la capacidad de hacerlo. Todavía, aún lo no mismo puede. Sucede con el Petro. Lo mismo sucede Ahora con el Petro. una cosa, ¿por qué el ataque al Petro? Mira, el ataque al Petro es muy sencillo. Lo primero es que el Petro, al ser una criptomoneda, un criptoactivo, no tienes ninguno de los sistemas formales de control bancario que lo puede intervenir, porque ninguna de sus transacciones se hace en el sistema normal interbancario, lo primero. Entonces,
la acción militar de no guerra que definimos aquí a través de los conceptos de nuestro amigo Tony Bosa como guerra económica, está basada en las formas de transmisión de datos de los bancos interconectados entre sí. Exacto. Eso es lo que ha hecho, y esta cifra la hemos tomado de diversos compañeros, que oye, en lo que va de este trimestre en Venezuela, hemos congelado más de 12 mil millones de dólares, Mario, que no es ninguna tontería en una circunstancia como tenemos, porque hemos pagado medicina, hemos pagado bancos, tenemos pagos de nuestros diplomáticos en el exterior. Repite la cifra, Juan. Más de 12 mil millones de dólares, Mario, congelados. Tenemos congelados. Congelados. Bien, eso es bueno para informarse lo que era en compra de medicina, compra de medicina, alimentos, repuesto, alimentos, pago de funcionarios, obligaciones del Estado venezolano son muy diversas, Mario, ¿no? En esa jugada, que es una acción militar de no guerra, vuelvo, insisto, en el concepto, entonces es una jugada, el Petro es una jugada geoestratégica. Por eso es que el ministro de Ciencia y Tecnología publicaba hoy o ayer algo referido a eso. Yo vengo diciéndolo hace tiempo, es una jugada geoestratégica, porque te permite salir de ese juego de bloqueo. La gente podrá decir, pero bueno, mira, es que recuerda que hay un peligro, porque es que resulta que las criptomonedas surgen en el contexto de la crisis del capitalismo en 2008 y 2009. Es cierto, pero ¿y quién dijo que aplicar la dialéctica no se basa en utilizar incluso argumentos del contrario y devolverlos? Porque además, déjame decirte, esto de la guerra no convencional que la están utilizando contra nosotros no fue lo que le hizo Ho Chi Minh en Bien Minh Phu a los franceses. Y no fue lo que después le hizo el propio Ho Chi Minh a los norteamericanos. No fue así que Fidel y el Che le ganaron a Batista y el ejército de Batista en la Revolución Cubana. En su propia lógica. Y después ellos ¿qué hicieron? Hicieron un contramanual de la guerra de guerrillas y nos están aplicando. Bueno, también se vale en el sentido contrario. Nosotros utilizamos una opción que es del capitalismo especulativo financiero, no generador de actividad productiva, y lo utilizan para darle oxígeno al sistema capitalista que sufre una de sus crisis cíclicas, como muy bien lo describió Omar en su tomo 1 y tomo 2 del Capital, y que ahora ellos lo utilizan de una manera para relanzar el capitalismo. Nosotros agarramos esa acción especulativa y le dimos el soporte de que primero quiebra el Petro con varias lógicas, que las criptomonedas no son parte de un Estado, es un Estado. Perdón, Juan. Valdés dice lo siguiente, está totalmente en lo cierto, por eso yo No, Valdés, por favor, malandros a esta hora no, ya conmigo aquí es suficiente, compañero. Estos son los guerrilleros. Te toca irte a dormir ya, hermano, ya esto no es hora para que usted esté despierto. Estos son los guerrilleros, fíjate bien. El Petro obliga a retomar el respaldo real a las monedas. Y eso le pone una soga al cuello al dólar. Porque el dólar es especulativo y el dólar, de paso, por eso quiero que veamos este segundo video de la nación que nos está sancionando. Y es bien interesante por el tamaño de la deuda. Trump llegó diciendo que esa deuda había que bajarla. ¿Cómo la baja? Si tienes un déficit en anda relación a tu Producto Interno Bruto de más de 180%. Anda en trillones. Vamos a verla, que es el Estado que nos sanciona. Rueda.
estadounidense excede los 21 billones de dólares por primera vez en la historia del país, a pesar de que Donald Trump prometió eliminarla en un periodo de 8 años. Lo ha informado el Departamento del Tesoro. El aumento se produce tras la suspensión del límite del débito federal aprobado por el Congreso y firmado por el presidente recientemente. La medida permite al gobierno tomar préstamos ilimitados hasta el 1 de marzo del 2019. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, la deuda era de 19,9 billones. Había aumentado casi el doble durante el periodo de Obama. A las afueras de una autopista del estado de Michigan, encontramos la otra cara de Estados Unidos, una ciudad de carpas. La respuesta del país a la creciente pobreza. Las temperaturas caen muy por debajo de 0 grados, pero 30 carpas se han instalado aquí para refugiarse este invierno. El moho negro estaba en las almohadas, las mantas. Literalmente se nos pegaba a la cara cada noche. La pareja llegó después de que se lo indicaran en el albergue municipal para personas sin hogar. En el país más rico del mundo, este es el destino de cientos de miles de ciudadanos. ¿Por qué? Porque 13 millones están desempleados y 47 millones viven en la pobreza. Los recursos públicos destinados a combatir la situación no pueden con tanto. Anoche nos llamaron diciendo que había 6 personas que no podían dejar en el albergue y que esperaban que pudiéramos darles lugar. Nos llaman de varias agencias con personas buscando refugio. Las Vegas, emblema de la riqueza estadounidense, tiene una de las más altas tasas de desempleo. Aquí la pobreza la pagan los niños. En esta escuela la mitad son sin techo. La dieta de estos niños es muy pobre, pero hasta hablar con ellos parecía que por lo menos tenían algo que comer. We don't have any dinner at home. Yeah. How often does that happen? Well, it's already happened 5 times. Leslie, de 6 años, era la más callada. My mom eat rat. My mom eat rat. My mom eat rat. El sueño americano es ciencia ficción en esta escuela. Por la pobreza, la mayoría de estos niños está un curso o 2 detrás del que deberían. Estados Unidos tiene la más baja movilidad social de los países ricos. Un niño que nace en la pobreza es probable que se convierta en un adulto pobre. Esto es impactante, sobre todo para un país que presume de tener una sociedad de clase media y un sistema en el que cualquiera puede triunfar. Los datos de desempleo pueden haber mejorado ligeramente este mes, pero en general la pobreza se profundiza poco a poco y llevará muchos años enmendar la situación. Desde el año 2009, cuando se anunció el final de la crisis financiera,
la pobreza en Nueva York ha aumentado un 2% y la presencia de mendigos en el centro de Manhattan es cada día mayor. Nueva York, una de las ciudades más ricas del mundo, cuenta con el mayor número de pobres en Norteamérica, ya que la mitad de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y la situación tiende a empeorar. Las propias cifras oficiales resultan polémicas. Aunque el umbral está en $31.000 de renta, se considera al borde de la pobreza a las familias con menos de $46.000, lo que supone prácticamente la mitad de los neoyorquinos. La desigualdad aumenta y casi una tercera parte de la población infantil y juvenil es ya oficialmente pobre. Como ejemplo de la creciente desigualdad sirve el viejo barrio de Bowery, donde han crecido tanto el precio de la propiedad como el número de desamparados. En su principal avenida, centenares de personas acuden a una antigua misión cristiana que les ofrece refugio y alimento. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y creo que vemos a los homeless como una carga de la que deshacernos. Y eso me enfada. Simplemente porque alguien se está beneficiando del plato de los homeless. Entre 3.000 y 6.000 indigentes viven en las calles de Skid Row, en pleno corazón de Los Ángeles, la mayor densidad de desamparados de todo el país. El hambre les empuja en todas direcciones. A diario buscan alimento y envases en los cubos de basura del centro financiero. Empujan sus carritos frente a los edificios de las entidades bancarias. Se despliegan por los jardines de la biblioteca pública y cargan con lo poco que tienen. La mayoría son afroamericanos con patologías mentales graves y problemas de adicción, una combinación letal que dificulta su reinserción social. En un intento por contenerles, la presencia policial ha provocado la migración de los desamparados a zonas cercanas, como el Parque MacArthur. Aquí, el panorama también es desolador. Las imágenes se repiten y la mendicidad se extiende por todas partes. Pero quizá el mayor problema que tiene esta ciudad es que no hay suficientes albergues para cuidar a sus enfermos y adictos. Así es la indigencia en la meca de las fachadas artificiales y los escenarios de cartón piedra. Nada que ver con el glamour de Hollywood y las alfombras rojas. Estados Unidos es la nación más poderosa del planeta, pero al mismo tiempo la más desigual dentro de las naciones desarrolladas. Pero a Donald Trump no parece importarle este tema. The contrast between the way in which those in the bottom 20% of the population exist is in dramatic contrast to the wealth that is in the country. El viernes, el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, presentó su informe preliminar sobre la pobreza extrema en Estados Unidos. Aunque Donald Trump ha expresado desdén hacia la organización, aceptó que Alston evaluara el trabajo del gobierno estadounidense en erradicar la pobreza y su efecto en los derechos humanos. Alston visitó los estados de California, Alabama, Georgia y West Virginia, así como Washington, D.C. y Puerto Rico, entre el 1 y el 15 de diciembre. Hasta otoño de 2017, la Oficina de Censo de Estados Unidos ubica la cifra de pobres en 40 millones, equivalente al 12.7% de la población, y casi la mitad de ellos, 18.5 millones, están en pobreza profunda. Naciones Unidas define que las personas en pobreza extrema son aquellas que viven con menos de $2 al día. En su reporte de trabajo, Alston expresó su preocupación por Puerto Rico, en donde la pobreza está directamente relacionada con su falta de derechos políticos. Si Puerto Rico fuera un estado y no un protectorado de Estados Unidos, sería el más pobre del país. El relator también visitó Alabama, donde este año se detectó el resurgimiento de parásitos por anquilostoma, una enfermedad relacionada con la pobreza y condiciones sanitarias deficientes que se encuentra típicamente en el sur de Asia y el África subsahariana. El año pasado, el Centro de Stanford sobre Pobreza e Inequidad colocó a Estados Unidos en el último lugar de una lista de 10 países ricos por la desigualdad de ingresos y riqueza. También ubica al país como uno de los peores por las oportunidades que ofrece a las familias de bajos ingresos para salir de la pobreza. En California, la ONG Health Trust registró que en el condado de Silicon Valley, el centro tecnológico del país, más de 4,000 personas no tienen hogar y hay cientos de familias que dependen de cupones de alimentos para sobrevivir. En el grupo de las economías más desarrolladas del mundo, la OCDE, Estados Unidos ocupa el puesto 35 de 37 en términos de pobreza y desigualdad.
Estados Unidos se ha negado a reconocer la legislación internacional que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales, como vivienda, salud y alimentación. Algunos analistas cuestionan si el derecho a la felicidad establecido en la Constitución del país se puede garantizar si 1 de cada 8 estadounidenses no gozan de los estándares básicos para vivir. Aunque el relator reconoció que la situación actual se debe a la acumulación de decisiones de administraciones pasadas, se refirió con preocupación a las políticas que emprende el actual presidente. Criticó los intentos de Trump por eliminar la ley de asistencia asequible, el Obamacare, que otorga seguros de salud a millones de familias de bajos ingresos, y su reforma fiscal. The US Congress is trying desperately to pass a tax bill which, if adopted, would represent the single most dramatic increase in inequality that could be imagined. El informe final del relator sobre su visita a los Estados Unidos estará disponible en la primavera del próximo año y se presentará al Consejo de Derechos Humanos en la ONU en Ginebra en junio. La Casa Blanca no respondió a los resultados presentados por Alston. Fíjate, ve, Juan, yo me cuidé muchísimo todos estos datos de buscarlo en prensa de derecha. Sí, sí. Es la prensa de la Stanford derecha. Center. Ajá. No es la UBB. BBC, No es BBC Mundo. Claro. Al Jazeera. Al Jazeera. 6 indicadores en los Estados Unidos que están... Foro TV, que es una televisión europea. 6 indicadores en lo que Estados Unidos está al nivel de los países subdesarrollados. Entonces, rapidito. Dice, primero, esperanza de vida. El informe más reciente del programa de la ONU sobre desarrollo humano, PNUD, indica que la esperanza de vida en los estadounidenses es 79,2 años. Ese dato lo ubica en el puesto número 40 del mundo. Primera potencia sin bloqueo financiero. Sin inflación sin inducida. Inflación inducida. Sin desabastecimiento sin dólar programado. today. Dice aquí, rápidamente, mortalidad infantil. La cifra de mortalidad infantil, el número de niños que fallecen por cada 1000 nacimientos vivos, es otro indicador clásico de bienestar social. De acuerdo con el más reciente informe del PNUD, que utiliza datos de 2015, esto es del 2017, ojo. Diciembre de 2017. Ajá. En Estados Unidos esa cifra se ubica en 5.6. Esto le coloca en el lugar 44 del mundo, nuevamente superado por el conjunto de países ricos, así como por Cuba, Bosnia, Herzegovina y Croacia. Dice por aquí, mortalidad materna. Desde el inicio de este siglo, Estados Unidos ha registrado un aumento en la cifra de mortalidad materna, cuya tasa pasó de 17,5 muertes por cada 1000 nacimientos en el año 2000 a 26,5 en el año 2015. Sigo adelante, tasa de homicidios. La seguridad personal, la posibilidad de salvaguardar la propia vida es considerada como otro elemento básico del bienestar social. De acuerdo con el informe más reciente de la Oficina de la ONU contra las Drogas y Delitos, UNODC, por sus siglas en inglés, Estados Unidos registra una tasa de homicidio de 4,88 muertos por cada 100.000 ciudadanos. Eso en Estados Unidos es bastante. Dice, embarazos adolescentes. Otro indicador. Dice, además de acarrear riesgo para la salud de los jóvenes, los embarazos adolescentes suelen estar asociados a distintos tipos de problemas sociales. Según cifras del Banco Mundial, correspondiente a 2015, Estados Unidos registra una tasa de 21 nacimientos de este tipo por cada 1000 mujeres, entre 15 y 19 años. Educación. Cuando durante el lanzamiento de su candidatura Trump dijo que Estados Unidos se estaba convirtiendo en un país del tercer mundo, se refería a datos sobre el desempeño en materia educativa en la sede de las mejores universidades del mundo, pero eso no implica que la formación promedio de los estadounidenses esté a la altura de esas casas de educación superior. De acuerdo con un estudio realizado en el marco del Programa Internacional para Evaluación de Competencia, PIAAC por sus siglas en inglés, entre países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la primera potencia tuvo un desempeño que en el mejor de los casos resultó mediocre. Las causas de la brecha con los países ricos, ni qué hablar. Dame tu opinión. Quítame mi boina. Lo primero, fíjate, y esto es importante que lo recuerde, porque no se me quita mi manía de que soy docente. Acciones militares de no guerra. Y tiene que ver, comienza con ese señor. Cuando en el 2015, el 8 de marzo del 2015, se nos decreta a nosotros como una amenaza. La primera reacción en general de venezolanos es, oye, pero si nosotros no tenemos armas,
¿no? El problema no es que Venezuela tuviera ejércitos, armas de destrucción masiva, un programa de enriquecimiento o uso de energía atómica. El problema es que ante esta realidad contundente, que por las acciones de lo que llamamos la teoría del framing o el encuadre, son invisibilizadas, pero sí se intenta visibilizar otras cosas. La construcción del framing o de ese encuadre es los Estados Unidos, es el modelo ideal, la sociedad norteamericana es la que está predestinada a salvar el mundo. Eso tiene que ver con las tesis del destino manifiesto y el impacto de las ideas religiosas del calvinismo, ¿no? Que ve cómo el capitalismo es una posibilidad real que asume la supremacía blanca sobre otros grupos étnicos que es necesario subyugar, someter y desaparecer. El retorno al calvinismo. Claro, ¿no? Es el retorno. Yo escribí un artículo cuando Trump ganó, fue replicado. Disculpa, una sola cosita. ¿Qué es el calvinismo? Mira, Calvino se escinde de la Iglesia Católica, entre otras cosas porque había una discusión en su momento, en el siglo XVII, donde se señalaba que la riqueza y la usura no eran permitidas. Calvino sostuvo que la riqueza y la usura era permitido y que era idóneo, porque Dios exigía que sus hijos fueran prósperos, que la prosperidad era un signo inequívoco de sus hijos blancos. Sus hijos blancos, claro. Ajá, claro. Claro. Esos hijos blancos eran seleccionados por Dios y tenían la función de hacer el mundo apto para lo que quería Dios. Hacer el mundo apto significaba legalizar la usura, la explotación del otro, atender en términos de, no de cuidado, sino atender en términos de sumisión y desaparición a los demás grupos étnicos que no eran considerados hijos de Dios. Ese pensamiento calvinista se viene a los Estados Unidos y se desarrolla, sí, y se desarrolla perfectamente, del siglo XV prácticamente XVI. Y eso deviene después en el siglo XIX en lo que se conoce como la tesis del destino manifiesto, que es el punto nodal desde el cual los Estados Unidos señalan. Ahora, ¿por qué yo indico esto como un elemento importante y que tiene que ver con ese señor? Ese señor que encaja en lo que ese gran sociólogo colombiano Orlando Falbonda denominaba un sujeto insurgente, subversivo. Falbonda decía, ¿qué es un sujeto subversivo, insurgente? Es el sujeto capaz de entender las contradicciones de la sociedad donde vive y actuar en correspondencia a la solución de esas contradicciones. Chávez es un sambo, lo repito, en la historia de América Latina y el mundo es el afrodescendiente y el indígena explotado. Ese señor se transforma en un peligro porque sus legados, y aquí de nuevo es un problema del singular al plural, porque hablamos del legado de Chávez, no son sus legados. El primero es que Chávez reivindica a los sujetos insurgentes, reivindica a los sujetos, lo que Gramsci llamaba los sujetos subalternizados, explotados en la lógica del capital. Ese señor lo hace, y lo hace no porque los estratos D y E representaban en 1998 casi el 80% de la población electoral venezolana. Lo hace porque él había sufrido. Él dice en su primera vida en Rabonet, nosotros éramos pobres, pero nos sentíamos dignos. Y de ahí viene el tema de los cuentos del arañero y la importancia y los valores que ese señor transmitió. Eso se transforma en una referencia, porque Chávez transforma la política en la historia de Venezuela, la rescata la política de algo que ya Bolívar señalaba, que es el tema de moral y luces, el tema de la ética, de saber lo que es bueno y lo que es malo en el ejercicio de la función pública. Pero no solo que lo rescata Chávez, sino que construye todo un proyecto que es el segundo legado, que es el papel de los militares en esto. Porque los militares en la historia de América Latina, Mario, siempre habían intervenido para cortar el ritmo histórico del desarrollo de los procesos progresistas. Chávez acaba con eso. Yo tengo una anécdota. Yo fui diplomático en Argentina en un momento determinado, responsable de la sección política de nuestra embajada en Argentina. Cuando ese señor fallece, a mí me toca quedarme. Yo no puedo venir porque tenía responsabilidades y el embajador Martínez Mendoza se viene para acá. Para mí fue sumamente doloroso no venirme. Y una de las órdenes que emana, para que veas tú el tema de los militares, una de las órdenes que emana Cancillería a nuestras embajadas es hacer un acto ecuménico. Yo soy ateo militante.
¿okay? De religión, de los actos litúrgicos, no sé absolutamente nada. Pero en el caso de la sociedad argentina, nos dieron además la orden, porque teníamos que incluir a los musulmanes, porque hay una comunidad islámica muy importante, a los judíos y a los cristianos. Y me llama a mí el embajador desde Caracas, estaba acá, me dice, profesor Romero, usted tiene que montar un acto ecuménico. Embajador, si yo soy ateo militante, ¿cómo me va a poner usted en esta vaina? Resuelve tu lío. Y empiezo yo, ¿qué hago? Me acuerdo de una compañera montonera. Los montoneros era el brazo armado del peronismo, muy golpeado por el aparato represivo. Y me acuerdo que ella era cristiana de base, y la llamo. Carmen, no se me olvida. Compañera, ¿cómo está? Oh, che, querido profesor, ¿cómo está? ¿Qué puedo hacer útil? Mira, estoy en un gran problema. Me mandan esto y yo no tengo idea. No hay ningún problema, yo mañana estoy en la embajada. Y la tipa se me presenta en la embajada. La embajada nuestra en Argentina es un edificio hermosísimo en Luis María Campos de 10 pisos. Mi oficina estaba en el 7º piso. En el 8º piso estaba la oficina del embajador y 9º y 10º eran sala de conferencias y otras. Y cuando alguien llega a la embajada se manda a buscar con el agregado militar, que anda en uniforme. Esta compañera, montonera sobreviviente, es sobreviviente de la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el centro de tortura más fuerte. Es una señora que debe tener ahorita unos 60 años, Mario. Cuando el militar amigo mío, que es un coronel, que hoy es general, lo va a ver, la señora como que se siente mal y sube, y cuando llega al 7º piso llega traslúcida como la taza. Y yo que la conozco, la veo toda desencajada y le digo, ¿qué te pasa? Y ella me dice, ya, y se sienta. Mi asistente era una argentina también de montoneros y le trae un mate. Yo tranco la puerta y empiezo a hablar con ella. Ella empieza a retomar el color, y cuando retoma el color le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, che, a vos se te olvida que yo soy sobreviviente de la ESMA. ¿Cómo se te ocurre mandarme a mí con un milico y encerrarme con un milico? Esos son ustedes los venezolanos, que con Chávez es muy normal. Ese es el segundo legado. Y eso hace sumamente peligroso el proyecto bolivariano. Y por eso es que asesinan a este señor. A ti te llegó un libro que lo publicamos nosotros en el CIEP, que se llama Hugo Chávez, La vida por su pueblo, donde nosotros demostramos, su autor, que es mi subdirector de ese centro, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos Estratégicos, que yo dirijo en el Zulia, demostramos que Chávez fue asesinado. Por eso es que lo tienen que matar. Con el asesinato de Chávez comienza toda una operación sistemática de ablandamiento, cuyo primer ensayo lo habían hecho en el 2002 con la operación de Puente Llaguno, ¿no? Que tiene que ver con la manipulación y la creación de un encuadre. ¿Por qué es necesario eliminar a Chávez? Porque Chávez había asumido la ética como ejercicio de la política y se había transformado en nosotros en un ejemplo viviente de cómo asumir el servicio público. Max Weber, en ese texto extraordinario de la política del científico, dice, el político hay de dos tipos: el que vive de la política para su propio beneficio y el que asume la política como un acto de ciudadanía, tal como lo definieron los griegos en un momento determinado. Bueno, Chávez nos rescató la política como un acto ético. Y rescatar a la política como un acto ético tuvo sus consecuencias. La primera, la redacción de la Constitución del 99. Y la forma como se hace. La Constitución más leída. Claro. La segunda es la articulación de un montón de actores en términos de asumir la política como un acto normal. Yo aquí voy a contar otra anécdota. Yo he tenido varias administraciones, como tú en tu vida. La primera administración, nosotros íbamos a los mercados populares. Mario, el tema de la discusión de la política fue tanto que yo a veces pensaba en ir al mercado, porque yo en el estado Zulia salgo en bastantes medios. El tipo que me vendía a mí el queso, antes de venderme el queso, cada 15 días que yo iba a ese mercado, era, profesor, ¿y usted qué opina? Y si el tipo, tenía que dedicarme con el tipo 40 minutos. Y entonces mi ex mujer le decía, oye, vale, tenemos al niño allá en la casa, y ya, ay, ¿qué quieres que haga? Que corte al tipo. ¿No? Y yo le decía, hermano, véndame el queso. Y él me decía, pero es que a mí ahora me interesa la política. Eso lo hizo Chávez. La politización del... Al matar a Chávez, comienza entonces la maquinaria del framing. Maduro no es Chávez.
Sí, esa fue la primera. El chavismo es un fracaso. Yo soy chavista, pero no soy madurista, un tema de ablandamiento. Porque tal como dije al principio, como el chavismo no es un él, sino que son los, ahí hay tránsfugas, hay gente que no tiene la convicción ideológica y el compromiso que tú y yo tenemos. Hay gente buena, pero que piensa desde su estómago. Y por lo tanto, como muy bien lo señala Pascualina, de los 20 productos de la cesta alimentaria empiezan. Yo vuelvo a poner otro ejemplo muy personal. Yo me voy a Argentina al servicio diplomático. En un momento que yo decido, me voy. Yo era responsable de ideología del PSUV en Maracaibo y tuve un problema con parte de la estructura por la forma como asumían. Te lo puedo decir, pues. Algunos de esa estructura cuando comenzó, porque además hay que ser crítico, Chávez nos enseñó a eso. Cuando comenzó el tema de la misión vivienda, la primera reunión del partido en Maracaibo, de algunos actores, por cierto, que gravitaban en torno a una ex figura nuestra, la primera reunión, bueno, viene la misión vivienda y hay 10 viviendas para cada uno de la dirección política municipal. Y un momentico, ya, coño, yo soy profesor universitario, hermano. Y tú te pagaste tu vivienda, tú tienes la tuya. ¿Cómo es esa vaina que yo, bueno, pasé política? No, hermano. Chávez no la pensó para esta vaina. Yo no vengo más para esto. Si esto se va a convertir en una nueva forma de ser adeco, conmigo no cuenten. No estoy diciendo con esto que esto sea un comportamiento general, pero sí es un comportamiento que tú y yo sabemos que está ahí. Porque la gente quiere utilizar la política y el ejercicio de la función pública como un acto de reivindicación de lo personal. Yo reivindico la política como una respuesta al compromiso ideológico que yo tengo, ¿vale? No, también, yo no entiendo otra forma de hacer política. También a veces la política se utiliza para el poder, ¿no? Entonces, para el feudo. Claro, porque es que el poder es un triángulo, es poder, posesión y privilegio. Mientras más privilegios tengo, yo quiero tener más posesión y más posesión me permite tener más poder. Ese triángulo vicioso lo quebró este señor. Y por lo tanto había que afectarlo. Eso te explica por qué la diferencia, el porcentaje de diferencia entre el dólar real y el dólar paralelo entre el 2004, cuando inicia el control de cambio, hasta el asesinato de este señor, vuelvo a rectificar los conceptos de mi buen amigo y exalumno Astolfo Sangroni, en su libro Hugo Chávez, La vida por su pueblo, fue asesinado porque tenían que asesinarlo. Y comienza toda una operación y ahí voy a llevar de nuevo agua para mi molino, la frontera con el Zulia, entre Colombia. Porque todo el mecanismo está pensado para la utilización de Colombia. Y ahí hay un tema histórico que yo quiero tocarlo contigo, porque a veces la gente no lo entiende. Cuando se crea la Capitanía General de Venezuela en 1777, en 1771 se creó el Virreinato de la Nueva Granada. Toda la producción del oriente colombiano, que es la zona de las llanuras más fértiles, más productivas, y que hoy es la zona donde se produce más droga, Guainía, Bichada, que son los dos departamentos que producen cerca del 80% de la droga de Colombia, su producción no puede salir porque para pasar del oriente colombiano, que es limítrofe con todo el occidente, es lo que limita con los 2.219 kilómetros del occidente venezolano, desde Castillete hasta Piedra del Cocuy, que es el punto trifinio, ¿okay? Todo ese oriente colombiano tiene que sacar su producción, tenía que sacar su producción por la cuenca del río Catatumbo, eso es estado Zulia. La provincia de Maracaibo, que hoy es el estado Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida y una parte del Área y una parte de Falcón, dependió hasta la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777 administrativamente y financieramente del virreinato. Eso significaba que los productores del oriente colombiano no pagaban almojarifazgo, alcabala, ni ninguno de los sopotoscientos impuestos que creó el Estado español. Pero cuando separan a la provincia de Maracaibo de su dependencia administrativa del Virreinato de la Nueva Granada y se lo suman a la Capitanía General de Venezuela en 1777, los colombianos tienen que pagar impuestos. Y no pagar impuestos, ¿qué significaba? Bueno, que tenías que llevarte eso al lomo de mula y pasar 3 cadenas montañosas, la cadena oriental, la cadena central y la cadena del litoral en Colombia. Hoy, sacar por vía terrestre una mercadería de ahí hasta los puertos en el Atlántico o en el Caribe son 23 horas.
De esas mismas ciudades en el oriente colombiano a San Carlos del Zulia o el Táchira hay 7 horas. Por eso es que los paramilitares con Uribe se dedican a penetrar por el Catatumbo progresivamente para controlar esa vía. Y por eso es que se crea toda una dinámica, porque hay vinculaciones familiares entre la élite maracaibera y la élite del oriente colombiano. Y además, esa élite que yo debo recordar que entre 1810, la élite zuliana me refiero, hasta 1821 fue prorrealista. En 1821 de repente son tránfugas, son patriotas. Ahí incide Urdaneta, que hace una jugada estratégica, y es cierto, la intervención de Urdaneta en Maracaibo permite una distracción de tropas que hace posible el triunfo en la batalla de Carabobo. Pero ¿a costa de qué tú sabes eso, Mario? Que la élite maracaibera le dice a Urdaneta, bueno, para nosotros entrar en este jueguito que vos queréis, porque voy a hablar de estilo maracucho, vos me dejáis a mí seguir cobrando los impuestos, administrando el puerto y distribuyendo esto como a mí me dé la gana. Y la provincia de Maracaibo entra y se hace patriota con esa condición. Entonces el secesionismo del Zulia tiene que ver con esa idea de ser selectivo. Por eso es tan importante el triunfo de Omar Prieto en el estado Zulia en este momento. Porque hasta que llegó Omar, y esto lo digo con toda responsabilidad, en el Zulia no habíamos tenido un gobernador realmente comprometido con el proyecto bolivariano, sino haciendo ese juego a las élites. Te puedo decir esto, chico. En el 2017, el secretario de Seguridad del antiguo gobernador del Zulia dijo, cierren las calles, quemen todo, pero sin violencia. Cuando tú lees lo que el secretario de Seguridad en la reglamentación del Zulia debe hacer, primera obligación, mantenimiento del orden. Segundo, despeje de las vías públicas. Y el tipo dice eso ante los medios, se toma una fotografía con Juan Pablo Guanipa y toda la sección de Primero Justicia, ¿ok? Y sale diciendo en un diario opositor, salgan a protestar y quemen, pero sin violencia. Antes que Omar ganara, por esa circunstancia de la prepotencia, ¿no?, de Primero Justicia, no había habido en el Zulia un gobernador que estuviera comprometido con el proyecto. Y en el Zulia se hizo una importación de alimentos de Colombia que generaba una triangulación que tiene que ver hoy con todo el flujo monetario que nosotros llamamos en 15 y último la bicicleta, y lo explico muy fácil. Bueno, aquí lo hemos explicado, pero yo quiero señalarlo, porque esto tiene que ver con, insisto, el valor estratégico que tiene el Zulia a través del gobernador Omar Prieto. Porque resulta entonces que el cambio de un bolívar con el peso por el acuerdo existente, ¿okay?, entre el Banco República de Colombia y el Banco Central, es que un bolívar son 235 pesos. Pero cuando el gobierno de Carlos Andrés en 1989, por el carácter procolombiano de Carlos Andrés, se firma un acuerdo sui generis, porque normalmente los países definen un conjunto de monedas de transacción, el dólar, el yuan, el euro, el rublo, la rupia, etc. Y Carlos Andrés insiste en la visión de ciudades binacionales, de la mancomunidad fronteriza, etc., ¿no?, en un juego estratégico que buscaba separar a el Zulia de la unidad geográfica venezolana. ¿Y por qué separarlo? Bueno, porque en el Zulia, Mario, nada más hay en el Golfo de Venezuela 543.000 millones de barriles extraíbles. Hacemos el cálculo que deben haber unos 220 millones de pies cúbicos de gas. Una de las mejores fuentes de agua dulce, y las guerras geopolíticas del siglo XXI es por agua. Y además, una situación geoestratégica que da al Caribe extraordinaria. Y entonces se unen los intereses de la élite colombiana con los intereses secesionistas que han sido multiplicados desde el último tercio del siglo XIX en el Zulia. Y algunos representantes que dicen estar en este proyecto bolivariano entraron en ese juego. Vamos a traer medicinas y vamos a traer alimentos para el Zulia. Lo traían con una licencia especial, Mario,
y se la vendían a la gente después con un incremento del 60-70%. Es cierto, solucionó el problema del desabastecimiento programado en el Zulia, pero ¿a qué costo económico dentro de esa guerra económica? Y voy más porque la jugada geopolítica es mayor, es mayor. Tú sabes que vas a Maracaibo y no consigues pescado a pesar de que está en el Golfo. ¿Y por qué? Porque se permitió la creación de una masa, de un contrabando triangular que tiene que ver con el municipio insular Padilla, con La Guajira, que es el piquito que se ve en el Zulia y la costa oriental del lago. Y entonces ahí hay una mafia que se construyó, que la estamos combatiendo. Mi comandante Ceballos del CEO estuvo en el Zulia. Una de las primeras decisiones que tomó mi buen amigo gobernador Omar Prieto fue la solicitud de crear un área de defensa integral, que es un mecanismo en el lago. El lago no era un área estratégica, a pesar de que ahí hay 26.000 millones de barriles de petróleo, a pesar de que es una fuente de agua importante, a pesar que es una vía de comunicación anhelada por el oriente colombiano y la élite colombiana, ¿okay? Porque la cuenca del Catatumbo va a desembocar al lago y les permite ahorrarse todo eso. A pesar de todo eso, gobiernos que se decían seguidores de Chávez permitieron ese juego y tenían un acuerdo, y todavía lo tienen. Yo voy a decir algo aquí muy serio. Las minas de Cerrejón en Colombia, que son minas con una alta potencialidad de carbón, tienen un espejo. Esas minas son las minas de Carbozulia y Carbones de La Guajira en el estado Zulia. Del lado colombiano hay una empresa que era Transcoal, una transnacional holandesa. Y esa transnacional en la década de los 90, en el año 96, cambia y se transforma en International American Coal, IAC. Y esa empresa del lado colombiano ha atacado a los grupos indígenas, a los grupos ecologistas, ha asesinado porque tiene vínculos con el paramilitarismo. El representante, el espejo de IAC del lado venezolano son nada más y nada menos que Carlos Altimari. Para el que no se recuerde, Carlos Altimari era familia de la esposa de uno de los Calderas, de Juan José Caldera. Y es uno de las figuras del Opus Dei en el estado Zulia. El hijo de Carlos Altimari es hoy el representante de IAC. El IAC está intentando presionar a algunos actores en Corpo Zulia, Corporación de Desarrollo del Zulia, para crear un acuerdo de exclusividad de explotación del carbón. Y en la propuesta, y esto lo digo con toda responsabilidad, y demuestra efectivamente la confabulación geopolítica, porque si IAC controla Cerrejón y controla Mina Paso Diablo y Mina Norte, controla efectivamente todo un corredor desde el cual puede fácilmente penetrar aún más ese elemento paramilitar para seguir contribuyendo y nutriendo a la élite zuliana en la escisión. Es decir, es un problema en torno a la integridad territorial de Venezuela. Por eso es que yo valorizo tanto el papel de Omar Prieto como gobernador del Zulia. No es solo que su triunfo paraliza la media luna de la cual nos advertía Chávez en un momento determinado, sino que transforma al Zulia con un gobernador realmente militante y comprometido en la primera pared contra un escenario que atenta contra la integridad venezolana. Ya con el secesionismo había, ¿no? Entonces, había el proyecto de montar una... Pero si eso es peligroso, un puerto de aguas profundas. No solamente eso. Se montó una punta de lanza para el proyecto del Plan Balboa. Claro, es que hasta ahí llegaba, porque la situación estratégica, en ese escenario se mete el tema del Plan Colombia, se mete el tema de las bases militares, se mete el tema de las 19 bases en Panamá, de las 21 en Perú, de la base en Jamaica, de la base en Guantánamo, de la presencia de militares estadounidenses en Haití, Islas Vírgenes, el triángulo ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, ¿okay? Se mete el tema de Surinam y Guyana, se mete el tema de Trinidad y Tobago, que también eso, San Vince, Martinique, Guadalupe, ¿okay? Grenada también entra. Agrégale ahora el hecho de que Temer en Brasil está proponiendo, violentando las tesis del Palacio de Itamarí,
tradicional de no aceptar bases militares, la posibilidad de eso. Agrégale el hecho de que Macri acaba de aceptar una base en el norte, en Salta, en donde están los yacimientos de Vaca Muerta, que son 460 millones de barriles de petróleo extraíbles. Y con Lenín Moreno no se sabe. Y con Lenín Moreno, que anda en una ambigüedad. Entonces, en ese escenario, ¿qué quedamos nosotros con este señor heredando a este otro? Somos el bastión ético de la subversión y la insurgencia en América Latina. Por eso es tan importante lo que sucede en Zulia. Tanto es así que el gobernador Omar Prieto lo entendió. Lo entendió. Yo no iba a tener esta función, Mario. Yo estaba en el equipo que lo acompañaba y lo acompañó a redactar el programa. Y el 10 de diciembre, cuando el tipo gana, me dice, te vienes conmigo. Digo, ya va, gobernador, pero a mí no me gusta gobierno, yo soy profesor universitario, yo soy un operador político, ando en otro, te vienes conmigo, me dice Omar. Y vamos a crear contigo en el estado Zulia la primera Secretaría de Asuntos Fronterizos para que la frontera piense la frontera. ¿Y qué queremos hacer entonces nosotros de la frontera? Ante ese juego perverso del cambio, ¿no? Porque entonces fíjate lo que sucede. Con Italcambio, aquí también lo señalo, lo denuncio. Con Italcambio tú abres una cuenta y haces el proceso con 2 de los bancos privados. Lo voy a decir con nombre y apellido, BOD y Banesco. ¿No? Entonces tú metes ahí en tu cuenta de BOD y Banesco 2 millones de bolívares. Y pagas. Si quieres, para ir a Colombia desde Maracaibo son 500.000 bolívares. Con 500.000 bolívares te pasas del otro lado. Y te vas a la sede del Banco República a través de ese permiso con Italcambio. Y los 2 millones de bolívares se transforman en 470 millones de pesos. Caminas unos 400, 500 metros en Maicao, donde están las casas de cambio de la resolución número 8, que se basan realmente, nosotros nos hemos equivocado, Juan Carlos Valdés lo ha dicho varias veces, que nosotros tenemos que denunciar a Colombia por competencia desleal ante la Organización Mundial de Comercio, porque eso es ilegal. Eso es ilegal, es una acción militar de no guerra contra nosotros. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo en el Zulia. Y entonces esos 470 millones de pesos, que eran 2 millones de bolívares, yo me voy a la casa de cambio y entonces hay varias tasas. Si yo llevo el efectivo y no puedo llevar 470 millones de pesos, por supuesto, pero a veces la gente que lo hace saca 60 millones de pesos. Y entonces por cada peso, como es en efectivo, le pueden ya dar hasta 8 o 9 bolívares. Porque es la tesis del framing de que la moneda venezolana es tan débil. Si la moneda venezolana es tan débil, yo lo invito a que los que quieran acompañarme, es más, lo voy a anunciar, Mario se está comprometiendo, gobernador, si nos está viendo, los compañeros del equipo político en la gobernación, Mario va para allá y vamos a hacer una hojilla para explicar bien este tema y nos vamos a tirar un foro. Así que ya sabe, gobernador, piche duro, un pescadito para Mario ese día. Fíjate que entonces esos 50 millones de pesos se me pueden transformar. 50 millones de pesos no son los 470 millones que yo obtuve de los 2 millones iniciales de bolívares. Esos 50 millones de pesos me pueden llegar a dar hasta 10 bolívares si lo doy en efectivo. Entonces 50 millones de pesos se me transforma en ¿cuánto? 500 millones de bolívares. Yo con 500 millones de bolívares me voy de ahí de Maicao y paso Guarero, Alcabalas, te estoy hablando, San Rafael de Paraguachón, Las Guardias, La Paila, Paraguaypoa, Cabeza de Toro, y tú eres guardia o ejército, hermano, yo me estoy trayendo un camión con medicinas de Colombia. Te doy 10 millones de bolívares y el guardia hace. Entonces, una de las cosas que Omar está y lo anunció es la lucha contra el contrabando. El contrabando siempre ha existido, Mario. Yo soy historiador. La primera noticia que yo conseguí... Prácticamente es la forma de vida de la frontera en Colombia. La primera noticia que yo conseguí fue una comunicación del comandante militar español del fuerte en Sinamaica. Sinamaica, en el municipio Guajira hoy en día, era el último sitio donde estaban los españoles, Mario. 2 minutos y redondeando, que ¿no? Estamos terminando. Ahí en Sinamaica, el tipo en 1620 le dice al rey, oye, los guayunos están matando, vale, están comerciando con los holandeses. Bueno, Omar dice, vamos a crear una policía fronteriza, vamos a crear un registro de actividades fronterizas, vamos a crear un sistema, porque la ley de frontera no nos permite una legislación especial. Legalicen el comercio.
¿Tú qué prefieres? Le estamos diciendo a los contrabandistas. ¿El 100% de nada, porque si te agarramos te vamos a quitar todo? ¿O un porcentaje si lo legalizas? Entonces, eso lo estamos haciendo. Es decir, un gobernador que está poniendo orden en el tema del tráfico de dinero, un gobernador que está poniendo orden en la atención del tema de salud, un gobernador que está buscando recolectar los dineros de las camaroneras y de un conjunto de elementos que no estaban rindiéndole en dólares al Estado, un gobernador que está construyendo carreteras y está pensando en carreteras no para los ganaderos solamente y los ricos, sino para la gente común, un gobernador que está atendiendo en salud a los municipios y además debemos decirlo, y con esto termino una denuncia, está en la operación psicológica, está en la operación desde Colombia, Mario, y esto se lo digo a mi buen amigo Elías Jagua, que los colombianos, hay una parte que se llama la Troncal del Caribe que va hacia Castillete, donde está el hito número 1. Eso comienza de un sitio que se llama El Rabito, pasa por Cojoro, Casusain, etcétera, y va hasta Castillete. Esa recta, que está plagada de escuelas bolivarianas, los colombianos, y lo denuncio aquí, le están ofreciendo a las familias para que inscriban a los niños allá en la escuela 500.000 pesos, que al cambio de este ilegal son 25 millones de bolívares. Y le dan a la familia, después que inscribe al muchachito en la escuela colombiana, donde canta el himno, donde le enseñan historia colombiana, es decir, un proceso de colonización, le dan 50.000 pesos mensuales, que son como 3 millones de bolívares. Y no conforme con eso, los colombianos se meten por las trochas, ¿ok? Y los van a buscar en Casusain, los llevan a la escuela del lado colombiano y después los vuelven a pasar. Ante eso, el gobernador está actuando y no está mirando por un lado como hicieron otros gobernadores. Es el único gobernador que le está poniendo el pecho al tema de la acción contra el Estado y la integridad. Presidente, gente del equipo de gobierno, es necesario la intervención concreta, compleja, educación, cultura, salud, un programa de frontera, un programa de autonomía radioeléctrica. El artículo, la Constitución establece la soberanía radioeléctrica, entonces tú te vas a Castillete y no te sirve ninguno de tus teléfonos, ni Movilnet, ni Digitel, ni Telcel. ¿Qué te sirve? Las operadoras colombianas, la música que escucha RCN, Caracol. Entonces la soberanía hay que restituirla desde el Zulia y en eso estamos. Y digo esto, que lo he dicho en otras cosas. Omar señalaba en su programa de gobierno que no venía a ser un gobernador de monigote. Nosotros lo complementamos con algo. Nos sobran testículos y ovarios para afrontar y hacer lo que tenemos que hacer para defender la unidad territorial. No sobra, no se equivoquen. Muchas gracias. Me dejaste calladito. Gracias a ti, Mario. Gracias, profesor. Te esperamos en el Zulia. Gobernador, ya sabe. Un abrazo. Chao, nos vemos el sábado. Futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena, Nicolás Maduro. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.